Bueno, en esta clase nos toca realizar los problemas relacionados con colisiones. Me voy a ir directamente al libro de Wittenbauer. Aquí hay un ejercicio bien interesante que he entrado una vez y me parece que ya he podido resolver. Bueno, esta es la parte, ¿no? Página 144 y aquí dice el choque. Y la pregunta que he entrado era esta de acá. El 834. Dice una esfera choca centralmente contra otra masa doble que está en reposo. La energía cinética de ambas esferas disminuye a la mitad después del choque. Determina el valor del coeficiente de percusión o choque y velocidad que tendrá la esfera que choca después del choque. Eh, no, no es este. Es el siguiente. Bueno, este también no es difícil. A ver, solo es una colisión de lineal, digamos, ¿no? En una dirección. Veremos el que realmente nos podría causar un problema, que sería este de acá. Sí, este es. Una esfera de masa m1 choca con velocidad v1 contra una placa inclinada de grandes dimensiones que está y permanece en reposo. El choque es perfectamente elástico. Determinar el valor de la percusión o fuerza del choque. Ese es el ejercicio. La grafiquita y está es el que se nota al lado izquierdo. Y vamos a ver cómo resolvemos esto. Bueno, tengo una esfera entonces de masa m1. Aquí está el dibujo, ¿no? Choca contra una velocidad, con velocidad v1 contra una placa inclinada de grandes dimensiones, dice, ¿no? Que está en reposo. Ah, ya, el que ha entrado es el siguiente, pero a ver, podemos resolverlo rápidamente esto para tener una idea de cómo resolver el siguiente. Está bien, eso es un mejor camino. Entonces, bueno, me dibujo ahí una barrita que va a representarme mi barra que sería en esa dirección. La colisión viene desde acá. Se dan cuenta que viene en ese sentido y le voy a exagerar un poco su vector porque es una colisión, como dice, de grandes dimensiones que está y permanece en reposo. Quiere decir que esto no se mueve a pesar del impacto, ¿cierto? Así que estaríamos en el caso de una colisión con un objeto de grandes dimensiones, ¿no? No me está saliendo bien mi recta. Bueno, ahí sería X, ok, y Y a esta parte, ¿cierto? Luego tenemos que después de la colisión va a ocurrir algo así. Esta sería su velocidad antes de la colisión que nos dice V1. El dato, fíjense, nos da el ángulo de entrada. Y no tenemos nada más, ¿no? Una esfera de choque de masa M1, eso es falta notar,
Choca con velocidad V1 contra una placa inclinada de grandes dimensiones que está y permanece en reposo. Listo, hasta ahí no hay ningún problema. El choque es perfectamente elástico, eso es importante, ¿no? Determina el valor de percusión o fuerza de choque. Lo bueno es que como es elástico, ya sabemos que esto va a ser así. Y por lo tanto, este V1' también será igual, ¿no? En la clase anterior les comentaba que para una colisión elástica se cumplía. Era V final sobre, bueno, menos V1' sobre V1, ¿cierto? Vectorialmente, pero considerando en el eje Y. Y como esto vale 1 y esto era V1 seno de alfa sobre prima, ¿no? V1 seno de alfa. En este caso se simplifican y quedamos que V1 es igual a V1'. Y listo. Ahora, ¿cuál será la fuerza de percusión o fuerza de choque? Que sí, normalmente va a estar ese concepto en, en los exámenes. ¿A qué se estará refiriendo? Es justamente el momento, digo, ¿qué es esto? Impulso. Para el libro de Wittenbauer, lo llama fuerza de percusión al impulso o fuerza de choque. Por lo tanto, dice lo siguiente. El impulso es el momento después menos el momento antes, ¿no? Eso sería masa velocidad 1 después, masa velocidad 1 antes, ¿de acuerdo? Pero vectorialmente, tomen muy en cuenta eso. Vectorialmente, acá tenemos algo importante. Vectorialmente, uno de los dos cambia de signo, ¿no? Y vemos ahí el B1, fíjense que está apuntando negativamente hacia abajo, ¿cierto? Es la descomposición. Ah, no creo que es en otra clase, pero el impulso es un vector que está también formando 90 grados. Mejor lo notaremos. Con el impacto de un cuerpo grande. Nuevamente, ¿no? Entonces se considera solo en el eje Y y por eso estoy en ese sentido. Pero esto es vectorial, o sea, sería en el eje Y. Por lo tanto, bueno, ya quitando el vector sería masa B1', fíjense que es B1, pero esta vez apuntando hacia el lado positivo, sería B1 seno de alfa, ¿cierto? Primero porque B1' es igual a B1, ahí está. Este menos se vuelve más y tenemos masa, módulo y seno de alfa también, ¿cierto? Porque está bueno en este lado. Por lo tanto, el impulso será 2 veces masa B1 seno de alfa. Porque no creo que yo tenga problemas en las unidades, ¿no? Porque, a ver, no he mencionado nada de unidad, creo que en todos los conceptos, pero es que masa por velocidad sería
kilogramo metro por segundo, ¿cierto? Así que eso también tendría kilogramos metros por segundo, porque es masa por velocidad. Y listo, ¿no? No hay mucho más que analizar acá. Nos pasamos al siguiente ejercicio. Y bueno, el siguiente sí realmente es el que ha entrado al examen. Bien, el 836. Dice, bueno, es básicamente el mismo ejemplo, pero tomen en cuenta que ahorita tiene su propia velocidad. Y eso era lo que causaba, digamos, un poco de temor en el examen, porque eran dos cuerpos moviéndose. Pues acaso falta aquí, ¿no? Un poco se estaba viendo. Vamos a ver. Contra una masa M1 que cae con velocidad V1, está cayendo. Choca una gran placa inclinada que se mueve horizontalmente con velocidad V2. Aquí voy a escribir la continuación. Es bien cortito. El choque es perfectamente elástico. Hallar el valor de la fuerza de percusión o el impulso, ¿no? Bien. Volvemos a hacer básicamente el mismo diagrama. Voy a aprovechar esto. Porque además, debido a que es un choque elástico y es el ángulo de entrada es igual al ángulo de salida, y acá pero va a cambiar con beta. Antes de todo. Bueno, ahí está. Tenemos la masa 1, pero los dos objetos están en movimiento. ¿Cómo haríamos esto? Es un análisis de movimiento relativo, porque ambos cuerpos se están moviendo en distintas direcciones, ¿no? Así que tendré que ser uno para poder analizar el movimiento relativo. Y acá es donde introducimos el conceptito que les había comentado antes, que facilita bastante, y es el siguiente. A ver, primero que la masa, perdón, la velocidad de uno, voy a mantenerlo ahí, y voy a referirme a la velocidad relativa hacia la tablita. Voy a cambiar esto. Imaginemos que lo colisionen por ahí. Voy a tener que descomponer esto en dos, ¿no? Ahí está. Uno en dirección del eje X y uno en dirección del eje Y. Y ahora aquí está la clave. Esta velocidad 2 directamente pasa al otro cuerpo con, bueno, dirección contraria. Recuerden eso, que es un truco, digamos, de movimiento relativo para analizar esto. Voy a exagerar un poco, listo. Esta sería mi velocidad 2. Le estoy transfiriendo velocidad al objeto, ¿no? Mejor ahí nomás. Voy a necesitar también descomponer esa velocidad. Y a ver, veamos. Ya que este es beta, acá se repite, ¿no? Ahí sería el ángulo beta. Y obviamente acá también se repetiría, por ser un ángulo sí, un ángulo no.
Luego tenemos la descomposición. Serían seno de beta y coseno de beta. El verde sería B1 coseno de beta en esta parte y B2, perdón, B1 coseno, seno, ¿no? Ahora, bueno, la suma de estas velocidades en algún momento dará una colisión y tendremos lo siguiente. A la masa después de la colisión, con una velocidad seguramente V1'. Y lo puedo descomponer, ¿cierto? Todavía no sé el ángulo de salida debido a que, bueno, esto del hecho de que sea beta no quiere decir que realmente esto va a ser igual en el sentido de que ahora tenemos, bueno, una composición de dos velocidades en este cuerpo. A ver, antes de ser rayado estaba así, ¿no? Esta es la velocidad 2 y esta es la velocidad 1. En realidad, la suma de velocidades va a ser así, ¿no? La total. Así que está yendo en esa dirección a chocar al objeto. Pero no, a mí no me dan esa, ¿no? Sino me dan este ángulo beta de acá. No es la velocidad de entrada, digo el ángulo de entrada. Del cual entonces vamos a poner una coseno de alfa. Y acá tendríamos B1' seno de alfa. Eso también está listo. Una vez hecho eso, empezamos con el análisis que habíamos visto en la clase anterior, y eso es lo que nos va a ayudar bastante. El objetivo, ya saben, es encontrar el vector en magnitud impulso. Y analizamos primero en el eje X. Ya saben qué pasa en el eje X, como si no hubiera colisión. Entonces en el eje X tenemos estos dos de acá que estoy encerrando. Y bueno, digo, B1 seno de beta más B2 coseno de beta será igual a este de acá, ¿no? B1' coseno de alfa. Coseno que me va a servir. Ahora digo en el eje Y. En el eje Y es igual a 1, ¿cierto? Acá venía la velocidad, ah, la velocidad en el eje Y en forma vectorial, ¿no? Después de la colisión. Correcto es colocarle así, ¿cierto? Porque es estrictamente en el eje Y. Así que tendríamos que la velocidad antes en el eje Y es igual a menos después, ¿no? Bueno, la velocidad de 4 será en el eje Y. Primero voy a anotar el positivo. B1 coseno de beta. 4. Velocidad Y, ¿no? B1 coseno de beta. Menos B2 seno de beta. Porque está apuntando hacia el otro lado. Esto será menos esto de acá, ¿no? B1' seno de alfa. Todo por menos 1 tendríamos B2
seno de beta menos B1 coseno de alfa, perdón, beta, B1 prima seno de alfa. Y ahí tengo mi ecuación número 2. No sabemos cuánto vale alfa ni B1 prima, pero esas ecuaciones me pueden servir para hallar el impulso. Para el impulso, nuevamente solo en el eje Y, ¿no? Considerando solo el eje Y. Tenemos entonces, bueno, aquí sí, pulso sería, esa es esta. Pero en el eje Y, una sola masa y tendríamos velocidad en el eje Y prima menos velocidad en el eje Y antes. Entonces será vectorialmente, velocidad prima en el eje Y. Simplemente esto, ¿no? B1 prima seno de alfa. Menos esto de acá. Vectorialmente eso es B1 coseno menos B2 seno. Esto no lo conozco. Depende, ¿no? Más o menos. Porque esto es justamente eso. Así sería el modo, ¿no? No sé, podríamos colocar acá 3 y reemplazando 2 en 3. Tenemos masa. Esto equivale a esto de acá, ¿no? Voy a copiarlo. Ese es el truco. No es necesario resolver 1 y 2, sino simplemente reemplazar. Menos B1 coseno de beta. Acá sería B2 seno de beta. Y tomen en cuenta ahí que todo ya se conoce, ¿no? Solamente quedaría 2 veces B2 seno de beta menos 2 veces B1 coseno de beta. Y el resultado de este ejercicio finalmente será 2m B2 seno de beta B1 coseno de beta. Y eso era todo. Voy a revisar por si acaso, es el 836. Dice 2m1, bueno, m1 es mi masa, ¿no? Mayúscula. 2m1 por B2 seno de beta menos B1 coseno de beta. Y está bien, eso es. Así que espero que haya quedado claro. Para mí, es un ejercicio bien interesante. Eso es lo que he entrado. Y la trampa, digamos, estaba en esto, ¿no? Plantearse un momento antes de tratar de resolver algo entre 1 y 2. Y pues ahí simplemente reemplazar y ya, ¿no? Ya dejamos ahí en función de los datos iniciales que tenemos. Bien, seguimos entonces con otros ejercicios. Bueno, puede ayudar a resolver este ejercicio clásico que he entrado como 2 veces también.
que dice lo siguiente. Considere un paraguas cónico caracterizado por la longitud de sus varillas R y su ángulo de apertura beta, que una paraguas durante una granizada, donde la masa de cada granizo es m, la velocidad de impacto es v y el número de granizos por minuto por unidad de volumen es n. Suponga además que los granizos rebotan elásticamente luego de impactar. Bueno, eso es algo bueno, ¿no? Es una colisión elástica. Va a ayudar bastante. Determine la fuerza adicional que hay que aplicar para sostener el paraguas. Bien. Voy a hacer un pequeño grafiquito del perfil de esto, ¿listo? Lo único que me dice aquí es prácticamente hallar esta fuerza incógnita, ¿no? Veamos que los granizos son una especie de masa, voy a exagerar, que cae en ese sentido y rebotan, ¿no? Bueno, tenemos R, beta, este ángulo beta donde se va a repetir. Justamente, como este cae de manera vertical, aunque aquí no se nota, no vertical. Ahí está. Se repite acá. Así que por obvias razones, esto se repite ahí también, ¿no? Porque, ya saben, elásticamente. Por eso les digo, la mayoría de ejercicios son elásticamente. No todos, pero la mayoría sí. Luego, bueno, una persona sujeta una paraguas durante una granizada, ¿no? Eso ya está. Es la fuerza que tenemos que hallar. Y listo. ¿Qué tendríamos que calcular acá? Se está refiriendo a fuerzas. No. Tendríamos que calcular el impulso. El impulso sería la fuerza ejercida por esta, bueno, por la paraguas, o por así decirlo, sobre la masa para que trate de mantenerse, ya saben, constante el movimiento, la cantidad de movimiento lineal. Así que creo que esta parte va a ser bastante sencilla y de hecho ya teníamos el resultado, ¿no? Es este. Bueno, en el examen de estructura no pueden colocar directamente ese resultado. Hicimos en la colisión. En la colisión ocurre que si quieren se colocan en ahí, ¿no? Su eje Y y su eje X y decimos en el eje Y. En el eje Y se cumple que E es igual a 1 y es igual a menos B', pero la componente no sería una notación, ¿listo? Ustedes en el examen háganlo con más cuidado. Si van a colocar componente de un vector, entonces es mejor colocar directamente así, ¿no? Como vector, ¿no? Si estamos hablando de componente. Sé que me entienden la idea, solo tengan cuidado en la notación. Creo que los docentes que están tomando, pero no nos van a molestar tanto, digamos, de eso. ¿No? En física 2, por ejemplo, entonces en la parte de notación y operaciones y análisis dimensional.
Pero yo no comparto esa idea. Creo que si manejamos todo en el sistema internacional, ya sabemos que todo sale del sistema internacional, así que no hay problema, ¿no? Bueno, de acá entonces sabemos que, bueno, básicamente podemos concluir que la velocidad de impacto es igual a la velocidad de salida. ¿Y cuál es la velocidad de impacto en esto? Es v nada más. Entonces, simplemente v. Luego, el impulso queda entonces masa, velocidad de salida en y, velocidad inicial. Que vectorialmente eso ya sabemos que es, como es lo mismo, simplemente su módulo es b, seno de b. Y ya sabemos, ¿no? Esto está apuntando negativamente hacia abajo. Así que menos por menos da más. Ahí tiene, ¿no? Por lo tanto, el impulso, bueno, ya no es vector, es 2 veces mb seno de b. Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿cierto? Entonces, volver a copiar acá. Esto estaba así. Bueno, podrían dibujar aquí su vectorcito descompuesto más, digamos, ¿no? Para indicar a qué se están refiriendo al colocar b seno de beta. Y acá también, ¿no? Descomposición sería un vector así, p' seno de beta. Listo. Ya tenemos ahí el impulso. Pero acá, ¿cómo se reproduce realmente el impulso en la paraguas? Luego, es como que otra parte del ejercicio, ¿no? Analizar el resto para llegar a la fuerza. Tenemos lo siguiente. 2 mb seno de beta. Es el impulso, pero el impulso recuerdan que era una fuerza total en un determinado tiempo, ¿cierto? Eso habíamos visto, que es la definición que habíamos dado en la clase anterior. Ahora sí vamos a fijarnos en los pequeños datos que nos dan, que dice, mm, aquí, el número de granizos por unidad de volumen es N. Vamos a colocar esto como 1 y digo, del dato que el número de granizos por unidad de volumen es N. N es el número de granizos por unidad de volumen, en este caso por metro cúbico, ¿no? No sé cómo colocarlo. Número de granizos. Ahora, me voy a hacer otro dibujito donde solo esté esto. Y estamos de acuerdo que el impulso era en esta dirección, pero para la masa, ¿no? Ahora, como estamos analizando en la paraguas, esa fuerza de impacto vendría a reproducirse, digámoslo así, en ese sentido. Ese es mi impulso. Si yo descompongo eso en dos vectores, tendríamos lo siguiente. Un vector ahí, otro vector acá. Este ángulo beta, ¿dónde se repite acá. ¿No? Pero eso es un ángulo no, un ángulo sí. Esto por lo tanto será y coseno de beta y esto y seno de beta. Creo que todos estamos de acuerdo que esto se elimina con el contrario, ¿no? Como está lloviendo en todo lado, acá también va a haber un y coseno de beta. Así que todos estos se van a eliminar.
Solo me interesan las fuerzas verticales, ¿no? Bien, entonces tendríamos que la suma de fuerzas es igual a cero para mantener estático, ¿no? Y tendría que la fuerza F apuntando hacia arriba será todas las fuerzas de acá apuntando hacia abajo, pero hay que tener un poco de cuidado acá. Mm, La inercia no está en unidades de fuerza, así que no podemos colocarla así tan directamente, ¿no? La fuerza está en newtons, que es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y la inercia, digo, el impulso está en momento, eso es eh, masa. Fíjense que dimensionalmente no son lo mismo, así que no puedo colocar alegremente esto, ¿no? Vamos a colocar así, n veces una fuerza realizada por el impulso. ¿Listo? Donde ahora voy a hallar esto. Y el n porque tenemos, pues, n granizos, ¿no? N vectorcitos que están apuntados hacia abajo. Bueno, ahora del volumen, porque eso me dice en el dato, ¿no? El número de granizos por unidad de volumen. Entonces, seguramente tengo que analizar el volumen. Del volumen del paraguas. En realidad no es del paraguas. El número de granizos por unidad de volumen es n. Ah, me parece que se refiere ¿cómo decirles? Es el volumen de agua que está impactando sobre el paraguas. A ver, entonces vamos a decir, ese volumen es área por, mm, normalmente área es alguna altura, ¿no? Vamos a llamarlo X o H, ¿no? Donde si yo hago una especie de regla de la cadena ahí, tendríamos área es de X dt por dt, ¿cierto? Para una parte muy pequeña, estoy analizando de volumen. Entonces ese volumen será área velocidad por S dt. Y para grandes, o bueno, no diferenciales elementos, tendríamos que ese volumen será área velocidad delta t. Ahora, ahí es donde entra todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Esa fuerza total será entonces N por volumen. ¿Listo? N por volumen por el impulso. Solo que aquí nos faltaría multiplicarle mm, mejor de acá. Esto de interpretar el N es un poco complicado. A ver, este es el número de granizos, no lo ponemos así. El número total de granizos será entonces como una especie de despeje, ¿no? N veces el volumen, algo así.
No sé si lo pueden ver dimensionalmente. Así que este número es el que entraría acá. Y sería por eso NB. Si dimensionalmente vamos a estar bien. Solo que acá vemos que dimensionalmente quedaría kilogramos metros por segundo por metros cúbicos, ¿no? Así que mm, podríamos multiplicar ambos lados. Lo que hace acá es trabajar con el impulso. Mm, antes de manera un poco más lógica, digamos así, pero espero que más o menos se entienda lo que les estoy indicando, ¿no? Estoy tratando de ir por la parte lógica. Hay una solución ya de esto, pero no quiero seguir esa solución, sino seguir lo que, digamos, en un examen haríamos, ¿no? Lo lógico. Hasta aquí está bien, ¿no? Todo se entiende normal. Ese es el impulso, de hecho. Y aquí esta es la F que yo quiero hallar, ¿no? Bueno, eso no es una ¿cómo les diría? No es esto, ¿no? Tendremos un poco de cuidado acá, mejor no lo pondré así. Que sea nomás uno. Y bueno, acá tendríamos entonces estos impulsos es igual a esta fuerza. Eso está mejor, ¿no? Hagamos así. El número multiplicado por el impulso sería esa fuerza, pero por dt. ¿Por qué? Ya sabemos que esto dimensionalmente sí cumple, ¿no? Estas son unidades de impulso y eso también. Ahora está mucho mejor. Sí, ¿no? Estábamos llegando justamente a eso. Y es que faltaba acá ese delta t. Bien, eso es todo. Ahora simplemente es reemplazar. El volumen es área, velocidad, delta t. El impulso es I veces seno de beta. 2 mb seno de beta. Entonces será 2 mb seno de beta por otra vez seno de beta. Acá es donde se eliminan estos términos. Tenemos n veces a 2 mb cuadrado seno al cuadrado de beta. Solo faltaría el área. Ya saben, el área se estaba refiriendo a toda esa área que está recubriendo esto, ¿no? Es decir, el volumen de agua es como que ese volumen que está impactando en ese instante, como un área superficial. Así que sería el área de eh, todo el paraguas. Y esa área, bueno, eso hay que saber, ¿no? Es el área de un cono. Eso es pi por el radio por la generatriz. Pi por el radio por la generatriz. Donde si recuerdan bien, esa generatriz es esta distancia de acá, que me parece que nos dan de dato, ¿no? Ah, ya, es R más bien esto. No tenemos el radio entonces. Vamos a dejarlo R. Donde hay que resaltar, ¿no? La generatriz es R, no es gravedad, ¿no? Generatriz. Y el radio sería, pues, esto de acá.
Eso es R seno de beta. Pi entonces por el radio por la generatriz. Aún así nos va a faltar un seno de beta más. A ver, ¿dónde se me está yendo ese seno de beta? Este radio está bien, ese es esto de acá, ¿no? Y la generatriz decíamos que es simplemente la distancia. Vamos a ver. Voy a verificar el resultado. Ya. En su respuesta les comento que está trabajando con un área efectiva, lo llamo. O área, a ver, vamos a mencionar eso acá. El último detalle sería, pero no trabaja con el área del cono, lo cual debería trabajar, ¿no? Bueno, eso está, para mí está mal eso, porque realmente impactan, las gotas impactan con el área de un cono, pero bueno, mm, donde A es el área efectiva. Tiene que hacer lo mismo, ¿no? Con el docente, porque si no, nos va a calificar la nota completa. Y esa área efectiva es igual a pi por radio cuadrado. R habíamos visto que es R seno de beta. Entonces eso es pi R cuadrado seno al cuadrado de beta. Y bueno, con eso concluimos el ejercicio. 2m b cuadrado n, ahí entre el área, ¿no? Pi R cuadrado. El seno cuadrado con seno cuadrado es seno a la cuarta. Y esto estaría en Newton. El último detalle, entonces, de este ejercicio. Bien, tengan mucho cuidado entonces en eso del volumen, ¿no? Del impulso de las unidades, como han visto. No pueden igualar directamente acá, aunque parezca, ¿no? F con impulso, mucho cuidado. Falta siempre unidades ahí a considerar. Y si van a igualar fuerzas con impulsos, pues o bien tienen que hablar de un tiempo ahí incluido, ¿cierto? Bueno, entonces, ese es un ejercicio de... Voy a buscar otro. Bueno, creo que en cuanto a colisiones, eso sería lo más complicado. Mm, tomen en cuenta acá un ejercicio que les recomiendo. Vamos a ir analizándolo un poco hasta donde nos alcance el tiempo. Recomiendo acá realizar el 844, 845 y un problema que es bien interesante que ya lo he resuelto antes es el 846, que pues no ha entrado creo nunca a los exámenes, pero es un buen candidato, ¿no? En algún momento para que pueda ingresar, bueno, para que pueda entrar a los exámenes.
dice tres esferas cuyos puntos de tangencia están en una horizontal, ¿no? Están suspendidas desde la misma altura y la relación de sus masas es M1, M2 y bueno, M3. Se desvía la bola M1 un ángulo de 20 grados y se deja caer. Calcular los ángulos alfa 2 y alfa 3 de elevación de las bolas, siendo un coeficiente de restitución, coeficiente de choque, ¿no? Bien, bueno, necesitaríamos analizar primeramente el primer tramo, ¿no? En el que la bola llega hasta este punto. Primer tramo, vamos a colocar acá, masa 1 de bajada. Simplemente ahí consideramos a la masa M1 así y llegas a un punto bajo. Tomen en cuenta que acá no nos dan la longitud del hilo. Ya saben que seguramente se va a eliminar, así que hay que considerarnos con una variable de ayuda y sería L. El punto más bajo va a ser el nivel de referencia y acá tendríamos una altura, ¿cierto? Ya saben, la mejor forma es por el método de trabajo y energía. Voy a hallar la velocidad acá en este punto 2. BF no me a Tendríamos, a ver, final, ¿no? Un medio de la masa 1 por la velocidad final al cuadrado. Inicial es 0 porque se suelta. Más masa gravedad, altura final es 0 menos la altura inicial, que vale 1 menos el coseno de este ángulo ¿no? Alfa 1. No creo que valga la pena, no íbamos a analizar en un ejercicio anterior esto. No hay nada más igual a 0. Esto es masa 1. Por lo tanto, estas masas se simplifican y la velocidad final es 2GL 1 menos el coseno de alfa 1. Hasta ahí ya se sabe, ¿no? Eh, el libro sugiere realizar un pasito más, obviamente por simplificación. Vamos a dejar esta raíz de GL por ahí. Y esta raíz de 2 es lo mismo que colocar. mm, sí, ¿no? Porque si ya analizamos volvemos a lo mismo. Y nos quedaría 1 menos el coseno de alfa, alfa 1. Por si acaso, recordando de la identidad, colocaremos más. De la identidad, seno al cuadrado de alfa es 1 menos el coseno del doble ángulo. Aquí voy a colocar alfa medios. El doble ángulo será este, entonces, ¿no? Entre 2. Tendríamos que esa velocidad final es 2 raíz de GL, 1 entre raíz de 2. Y acá tendríamos, bueno, a ver, si sacamos raíces tendremos esto. Igual a la raíz de 1 menos el coseno de alfa. Solo es simplificación. Al final igual íbamos a tener que simplificar. Seguramente esto ya está listito para evitarnos algunos cálculos después. Por lo tanto, tendríamos, mm, bueno, si esto es esta raíz de 2, será raíz de 2 por el seno al cuadrado de alfa 1 medios. Esto se simplifica
Y de acá, esa velocidad final queda 2 raíz de GL por el seno al cuadrado de alfa 1 medio. Resultado previo. Bueno, en ese instante ya tenemos la velocidad, chocan estos dos y habría que analizar, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Eh, Analizamos la colisión entre M1 y M2, lo llaman, ¿no? Colisión entre M1 y M2. Pues básicamente podemos referirnos a la conservación del momento lineal para saber la velocidad después de la colisión, ¿no? De 2. Entonces tendríamos masa 1, velocidad inicial es la al cuadrado, ¿cierto? Más la masa 2 y la velocidad inicial es 0, así que no lo voy a considerar. Después de la colisión tenemos masa 1, velocidad de 1 después de la colisión, más la masa 2, velocidad 2 después de la colisión. ¿Cierto? Es lo que quiero hallar. Pero me falta B1'. También tengo la relación de que E es igual a la velocidad 12, ¿no? Nunca me acuerdo de esto, esta ecuacióncita. Si es 1 o 2, 2, 1, bueno, si es 2. De 2 después, y aquí tengo B2, pero B2 es 0, ¿no? Antes de la colisión. Estaba estático, entonces simplemente B inicial. De acá digo, a ver, E por BF negativo es igual a B2' menos BF'. Paso ya, ¿no? A sumar y tengo E menos 1. Bueno, eso es importante considerar, tener mucho cuidado. Recuerden que esto es vectorial. Antes de la colisión esto estaba así. Esto tenía 0, ¿no? Después de la colisión esto es así. Y acá tendríamos en este sentido, ¿no? La velocidad 2. Al reemplazar tengan mucho cuidado. Velocidad 2' está bien, ¿no? Positivo. Menos velocidad F', pero con este menos se vuelve más. Y abajo tengo velocidad. Ahí simplemente no. Solo cambiaría esto. E más 1 es entonces esto pasa y nos quedaría menos 2B'. Ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En los vectores. B2 menos B1. Esto no está bien. Voy a dar una última revisada. Este está correcto. Eso está bien también. Esto es BF', ¿no? Y está bien. Obviamente, fíjense que BF' nos sale negativo. Ese negativo es indicando justamente que está yendo hacia el otro lado. Lo cual está correcto, ¿no? Está bien. Tenemos que reemplazar acá y acá también tenemos que tener un poco de cuidado con esos signos, ¿sabes? Esto no es el cuadrado. No sé de dónde he sacado eso.
La velocidad final inicial está bien. La velocidad final prima es negativa. La velocidad 2 está bien, ¿no? Y todo hasta ahí estaría correcto. Voy a dejarles este dibujito por si acaso. ¿No? Bueno, esto coloco 1, esto coloco 2. Y ponemos reemplazando 2 en 1. Más 1, velocidad final, es igual a menos esto, ¿no? Eso sería m1 sobre e más 1 por b2' más m2 b2'. Luego, esa b2' tendrá, a ver, ¿qué valor? Mm, esto pasa a multiplicar, ¿no? E más 1, m1 velocidad final. Acá factorizo y me quedaría m1 más m2 por e más 1. Y tendríamos finalmente, a ver, vas a dividir esto, ¿no? Más a 1. Creo que lo conveniente es, no sé si me estoy equivocando en algún signo, pero algo está fallando. A ver, nuevamente, ¿no? Eso está bien. Lado derecho, antes de 0. Después tenemos que ese es negativo, está bien. Y este de acá es positivo. Todo está bien también. Acá. Ah, bueno, no he considerado el negativo inicial, ¿no? Ese es el problema. Ese negativo hace que esto cambie, porque era E igual a menos velocidad final. Bueno, en lo que estoy analizando, menos velocidad vectorialmente, ¿no? Y eso tenemos, vectorialmente acá tendríamos, después del choque sería B2' menos BF'. Ya, ahí está. Eso es vectorialmente. Y el de arriba sería 0 menos, este es antes de la colisión, ¿no? La velocidad. Y vectorialmente tendríamos ahí positivo, ¿no? Este quedaría positivo. A ver, vamos a ver eso con calma. En ese caso, tendría que quedar E por BF y acá BF menos, bueno, sí, menos B2. El problema es que no sale E menos 1. A ver, voy a revisar un momento. Ya. Es B2 menos B1. Efectivamente,
Entonces seguiremos nomás lo que es, aunque bueno, vectorial, ¿no? B1, vectorial, prima, B2 menos B1 también vectorial. Este signo está bien, B2 prima vectorialmente es esto, es positivo. Menos B1 prima, o bueno, B final, ¿no? Es negativo, entonces eso sí se convierte acá en positivo. Abajo, este 0 menos B1, que sería este de acá, y queda menos B. Listo. Correcto, con eso quedamos en que este signo ya no era, ¿no? Esto, bueno, este signo venía acá, estoy repitiendo ese motivo. Simplemente es eso. Acá se vuelve más, mejor dicho, este es menos. Antes yo lo que hacía es traerlo ahí arriba, ¿no? Solo lo estoy dejando acá. Y este sigue siendo más, ahora sí. Está correcto, todo está correcto hasta ahí. Menos B2 prima, está bien, ¿no? Les decíamos que tiene que ser en sentido negativo. El problema es que no nos sale acá lo mismo del libro, vamos a ver. Reemplazando 2 en uno, tenemos M1BF, M1 sobre... Este es el mayor problema, creo. Ya, está bien hasta acá. Más M2B2. Listo, aquí factorizamos. Queda esto, ¿no? A ver, pasamos a dividir y nos estaría quedando M1BF entre M1 más M2 por E más 1. Ese es el problema, no sale eso. Hay que salirnos 1 más E, M1, M1 más M2. Esto ya había resuelto antes, pero fíjense que no está queriendo salir. A ver, ni modo, quiero revisar uno más a detalle una vez más. Bien, ya está. El problema era acá. Vemos que efectivamente por eso es que colocan acá la masa M1 más grande, ¿no? La masa M1 es el doble de la masa M2. Así que acá lo más seguro es que esto después del choque siga también, ¿no? Esa trayectoria. Eso es bastante raro, ¿no? De analizar, pero si consideramos ese sentido, después de la trayectoria, todos hacia ese lado, tendríamos lo siguiente. Nuevamente hay que analizar esto, ¿no? B2 menos BU, esto cambiaría a menos, y esto se queda. Es básicamente 1 menos B2. B1 es 0 menos B2 es esto, ¿no? De esa manera esto cambiaría y esto cambiaría. Esto también cambia. Y tendríamos masa 1, velocidad final, masa 1 por BF prima. Eso es todo esto, más M2B. Listo. Bien, vamos a continuar analizándolo en la siguiente clase para que no nos pasemos más tiempo. Y voy a revisar lo que ya tengo hecho porque si no vamos a perder mucho más tiempo, ¿no? En esto. Tengan
mucho, mucho cuidado en esto de los sentidos, los vectores.